El día de mañana, Grupo Fórmula estará llevando a cabo una transmisión especial por motivo, de los 100 días de Claudia Sheinbaum, pero además de eso es importante analizar lo que probablemente se viene el día de mañana. Y saludo con todo y mi garganta a Sebastián Godínez. ¿Cómo estás, Sebastián? Michelle, muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y a Fórmula. Una disculpa, el cambio de temperatura acá en la Ciudad de México. No te preocupes. Analista político, Sebastián, pues ya lo decía yo, 100 días de Claudia Sheinbaum. ¿Qué se espera el día de mañana en este mensaje que emitirá a la nación? Seguramente hablará de programas sociales, de los cambios que ha habido en la estrategia de seguridad del país, que desde la óptica y las cifras también que han mostrado, pues ha habido importantes cambios, una diferencia importante en los resultados que mostraba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué más debería contemplarse? Claro, Michelle, como bien mencionas, hay un cambio de estrategia, seguramente será abordado porque es uno de los grandes problemas que aquejan a México, los programas sociales, las reformas que ha sacado incluso, principalmente la reforma judicial. Recordemos que esta fue una herencia del expresidente López Obrador que le heredó a Claudia Sheinbaum y que ya se ha materializado y que este año, el 1 de junio, tendremos elecciones judiciales a nivel federal y en varios estados de la República. Así es, ya justo llamaba la atención este llamado que se hace desde el Instituto Nacional Electoral, porque uno de los principales argumentos para impulsar desde el gobierno federal la reforma del Poder Judicial es que no habría personalización en los juzgadores que serían electos, y vemos ya como si se tratase de políticos, pues obviamente advirtiendo. No se pueden promover, no debe haber intereses ni recursos invertidos en esto, ¿no? Sí, así es. Aquí hay un esquema muy polémico que si son candidatos, si son aspirantes, unos que están promoviendo, otras personas que, pues nada, mencionar nombres, pero que ya las vemos en redes sociales, pero que seguramente es producto de esta reforma que aprobaron y que seguramente mañana la presidenta exaltará y venderá como uno de los avances para democratizar al país, que no es la primera vez que lo escuchamos, ya lo ha dicho muchas veces en esta semana, que con la elección de jueces por voto popular, México se convierte en el país más democrático del mundo. ¿Esperó Claudia Sheinbaum, desde tu punto de vista, Sebastián, esta situación con Estados Unidos? Avanzó mucho, pero incluso algunos han calificado la respuesta de Claudia como bastante inteligente también como presidenta de México, que posiblemente no lo hubiéramos visto con Andrés Manuel López Obrador o con Enrique Peña Nieto en su momento. Sí, Michelle, es una pregunta interesante, sobre todo porque el mundo en general no se esperaba la victoria holgada que obtuvo Trump, que obtuvo el legislativo y que tiene la Suprema Corte, pero también en este caso la tensión que ha dado en el tema de seguridad, de migración, puede tener algunos matices, no es nada más inteligente o que no haya con otros actores políticos. Sin embargo, es más bien una retórica que impulsa el próximo presidente de Estados Unidos y que varios países y líderes del mundo se han estado adaptando. En el caso mexicano, sabemos que la relación binacional es tensa por la migración, la producción de estupefacientes, pero también las armas que envían desde el otro lado del Río Bravo. Sebastián, ¿y a quién van dirigidos todos estos mensajes de estabilidad pese a la adversidad que puede ocurrir a partir del 20 de enero con la llegada de Trump? Porque queda claro que, pues, lo consideran así muchos, pues al final se ha convertido en el líder más poderoso del mundo, más por lo que habla, ¿no? Y lo que dice antes de llegar a la presidencia. ¿Será que los mensajes que emite Claudia en general es también para una estabilidad nacional o claramente puede convertirse en acciones concretas contra Estados Unidos? Habrá que ver en el caso del terreno de las acciones, pero sin embargo el mensaje, el auditorio que tiene enfrente la presidenta y el oficialismo gobernante es a todas las y los ciudadanos de México, y que incluso hemos visto a cierto punto la oposición que ha llamado a cerrar filas por el bien de México. Entonces en este caso se está cerrando filas o se ve al próximo ejecutivo norteamericano como una amenaza y que puede haber una relación tensa porque, y cabe destacar esto y son temas que hay que leer con cuidado, los personajes que tiene en el gabinete el próximo presidente estadounidense son de su lealtad y no son perfiles profesionales políticamente, sino son perfiles duros del Partido Republicano y de la ideología. Afines a Trump, pero también el próximo embajador o la propuesta que tiene Donald Trump, Ronald Johnson, y también el tema de la migración, de los aranceles, de esta lucha económica que se ha dado con México y de la presidenta respondiendo al magnate estadounidense, tiene que ver con una suerte de mostrar la soberanía, pero también la independencia y ciertos tintes nacionalistas, que es una
que muchos gobiernos latinoamericanos han mostrado a lo largo y ancho de la historia que tenemos en México. Sin duda, yo veo sin duda los programas sociales porque incluso los incrementó a través de Bienestar a su llegada, sobre todo para las jefas de familia en México, la actividad obviamente diplomática que se tendrá con estos reforzamientos de las embajadas en Estados Unidos, sin duda será algo que presumir el día de mañana. Los números en temas de seguridad, te digo yo por Sebastián porque no había visto un reporte de 7,000 detenciones en 3 meses del gobierno, en gobiernos pasados para no ponerle nombre. ¿Qué otros planteamientos crees hará Claudia Sheinbaum o qué probablemente faltará dentro de estos 100 días y que su gobierno de momento por estar en esto pues no ha impulsado? Bueno, en este caso, como bien mencionas, Michelle, la agenda legislativa, la seguridad, que es algo, insisto, que nos preocupa a todos, la estabilidad económica, ese es algo que muchos gobiernos no o tocan con pinzas o por arriba, y que es un tema muy delicado, sobre todo por la relación binacional. Y en eso, permítame abrir un paréntesis, ¿cómo ves a México en estos primeros 100 días de gobierno de Sheinbaum? En estos 100 días, debido a las reformas que se ha impulsado, a los avisos que ha dado, principalmente la reforma judicial, generó inestabilidad, y es pertinente señalar que la comunidad internacional se siente hasta cierto punto tiembla o no siente ese piso fijo porque algo por lo que se caracterizaba a México era por los jueces y juezas de carrera judicial que garantizaban la estabilidad, que ojo, no quiere decir que el poder judicial fuera incorruptible o fuera perfecto, pero que sí había un sistema de carrera que mantenía esa independencia y que recordemos que México suscribe varios tratados internacionales en los cuales ya los tratados no son economía, seguridad, son economía, seguridad, democracia, justicia, lo cual en este desarrollo de varios polos, pues sí genera tensiones con el exterior. Y uno de mis, de lo que me imagino, de lo que pienso que puede haber falta es que habrá una extensión o un estiramiento de lo que es la democracia, algo que hemos visto con gobiernos anteriores y no sería la diferencia, y que hablan de democratizar al país, de mayores instituciones, pero también hablará seguramente de la extinción de organismos autónomos que ocurrió apenas el año pasado, porque los concebían como producto de la corrupción y que eran vestigios del régimen pasados a consideración de ellos, pero que seguramente sirven para enaltecer y para mantener la retórica política en su auditorio, pero también sostener que las reformas y el camino que está tomando México tiene que ver con la democratización. Así es, hablando de la democratización, y ¿sabes qué palabra quisiera retomar, Sebastián? También certeza, ¿no? Porque veo muchos gobernadores de la frontera, sobre todo aquellos que antes de estas embestidas de Donald Trump, pues tenían un trabajo ya hecho sobre inversiones y visitaban otros países y han tenido que frenar completamente este escenario por la poca certeza que está generando esta situación, y el dime y el direte de Tratado de Libre Comercio y lo que ha pasado con Canadá, pues ni se diga, ¿no? En el tema democrático y el tema político, si me permites ingresar un poco a eso, a mí me llama la atención que Morena, no sé si lo viste, Sebastián, también el auditorio que nos está viendo y escuchando en este momento, lanzó por ahí el partido un video de Andrés Manuel López Obrador. A mí me pareció un mal gusto en una época donde tenemos una presidenta nueva que viene con una nueva ola, sin olvidar, ella no lo ha hecho, pero pues lo hizo Morena. ¿Cómo ves a Morena en estos 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum como uno de los factores que contribuye a mejores políticas públicas, entendiéndolo desde el romanticismo también, ¿no? Claro, Michelle. Bueno, en este caso el video que comentas es una estrategia, digamos, si recurrimos a la política comparada, cuando hay gobiernos que les antecede un hombre y después le sucede una mujer, en el caso de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, hay una exaltación del líder anterior, porque obviamente pues, es líder de su movimiento político, pero también, como dices, en estos nuevos tiempos, muchas mujeres, y ha sido la principal crítica a la presidenta, es que no se deslinda. Si bien no tiene que deslindarse políticamente porque son parte del mismo movimiento, sí debería haber una distancia al menos en lo que fue el gobierno anterior y el mandato de la actual presidenta. En el caso que preguntas de Morena sobre si abona o no las políticas a este tema de la democratización, Morena, y no lo digo yo nada más, es un tema técnico de ciencia política y que ha salido en informes internacionales como el de Videm Institute. México con los gobiernos de Morena ha transitado ya no a una democracia imperfecta o ya no se mantiene en esa categoría, sino que está en las zonas grises, y esto quiere decir que combina elementos autoritarios y democráticos o debilitamiento de instituciones que se anteponen a un partido o a un personaje, y eso realmente es preocupante. Lo dice Videm Institute en el reciente informe de la salud de la democracia en el mundo, y
hemos visto un retroceso en este aspecto, pero también de que Morena se convierte en una nueva, ni siquiera hegemonía, porque hegemonía hay ciertos criterios para tomarlos, pero en un partido predominante que ha ganado en todas las elecciones y que aspira a reforzar su dominio político electoral en los comicios que vendrán en este año y en el próximo. Yo no le vi razón, de verdad, Sebastián, a ese video. Estamos ya por cerrar. Preguntarte por último rápidamente, ¿y la oposición en estos 100 días de Claudia Sheinbaum? La oposición está desdibujada, Michelle, y recordemos que sobre todo ha sido porque no ha articulado un buen discurso que conecte con la oposición, y puede ser debido a los liderazgos de siempre. Vemos a un Alejandro Moreno en el PRI que se mantiene y que ha tenido disputas con otros liderazgos pasados, la sucesión en el PAN con Jorge Romero, pero que no logra conectar con la ciudadanía, la extinción del PRD, y déjame darte un dato súper breve y rápido, estamos en tiempo de que algunos van a constituir organizaciones políticas y que tenemos personajes que son de la política tradicional, lo cual está comprobado que no conectan necesariamente y no son nuevas ofertas o programas que alienten a la ciudadanía inconforme o de la oposición para seguir votando por ellos. Entendiendo que es importante el equilibrio de los poderes en el país y la democracia, porque esta modelo lo están replicando incluso en los estados, muy poco conveniente también para hacer una oposición en los estados, y eso habla o refleja que en un futuro no habrá oposición, al menos campo libre para Sheinbaum. Sebastián Godín, es un placer platicar contigo como siempre. Muchísimas gracias, Michelle, por la invitación, y a ti y a todo tu auditorio de Fórmula. Muchas gracias, estaremos en contacto. Y con esto vamos a una pausa. Ya